Vamos a ver la segunda parte de este estudio que hemos denominado ¿qué es ser un cristiano? Porque nosotros, hermanos, hoy sabemos que, como todo en esta vida, sufre tergiversación, sufre maltrato. El cristianismo ha sufrido una situación pues de ataque, así lo queremos ver, y de esa manera a veces la gente también es engañada por los mismos líderes, y a través de una oración que les hacen repetir, les hacen creer que son cristianos. Y a través de estas circunstancias, entonces nos damos cuenta que pues no es así. No es así, porque la palabra nos habla de que para ser cristiano no depende de nosotros. Es una obra completa y enteramente del Señor. Él es el que nos hace nacer de nuevo, e inclusive nos deja datos muy específicos, como el hecho de que cuando Dios nos dice, no es aquí el que se esforce ni el que corra, ¿sí? Ni el que quiera, sino del que Dios tiene misericordia. Y eso en su plan soberano, como nosotros lo hemos aceptado y lo hemos compartido y lo vamos a predicar. Por eso es que hoy tenemos la segunda parte. Nosotros nos quedamos donde dice que los cristianos creen que la humanidad... no, perdón. Porque parece que se me movió. A ver. Bueno, vamos a tomar desde la parte central, donde dice, no es que se movió todo, denme chance tantito. Ok. Dice, según el cristiano, la salvación es la libertad de la vieja naturaleza pecaminosa y la libertad para buscar una correcta relación con Dios. Donde antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo, dice. ¿Ok? ¿Sí se entiende esto, hermano? Es un estudio, y como tal pueden levantar su mano y decir, pastor, esto a mí no me quedó claro, lo retomamos de nuevo y con gusto, hermano. Si tienes alguna opinión con que enriquecer el estudio, también es bienvenida, en base a lo que estamos diciendo. Entonces, dice aquí, perdón, me salté Nos quedamos la vez pasada donde dice, el cristianismo enseña que para ser salvo y poder entrar en el cielo después de la muerte, uno debe poner enteramente su fe en la obra completa de Cristo en la cruz. Si creemos que Cristo murió en nuestro lugar y pagó el precio de nuestros propios pecados, resucitó y entonces somos salvos. No podemos ser lo suficientemente buenos para agradar a Dios por nosotros mismos, porque todos somos pecadores. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre que nos permites en esta preciosa y calurosa tarde estar reunidos como el cuerpo de Cristo, Señor. Estamos algunos aquí de una manera presencial, Señor, y otros están conectados a través de Facebook. Estamos en un mismo espíritu, Señor, estamos congregados en tu nombre, mi Dios, aunque algunos estén en casa, mas sin embargo, Padre, están escuchando tu palabra, esta palabra que se va a predicar, Señor, este estudio que vamos a dar. Te pedimos tú que lo bendigas, que me des la unción, Padre, para que yo pueda explicarles a mis hermanos estas cosas tan preciosas de una manera muy sencilla, y que abras el entendimiento de todos y cada uno de los que están aquí y están en casa, para que puedan recibir de parte de ti las instrucciones que los harán llevar esta obediencia por obra, y estén gozosos, Señor, que realmente se entienda lo que es ser un cristiano, para que nosotros, Señor, podamos dar testimonio de ti y no blasfemen tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo,
nuestro Señor Jesucristo. Su pueblo dice, amén. Ok, bueno, pues entonces ya una vez retomando esta citación, dice que nosotros no podemos ser lo suficientemente buenos, no tenemos obras con que impresionar a Dios, no podemos llegar al cielo y mostrarle al Padre que hemos sido buenos ciudadanos, buenos padres de familia, buenos hijos, no sé, en fin, ¿no? Que hemos hecho obras de caridad lo suficientemente buenas como para ganarnos el cielo. No se puede, no se puede. Dios nos da un conocimiento a través de decirnos que nosotros nacemos muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios, y que por tal naturaleza que tenemos, no podemos acercarnos a Él. Es imposible. Pero gracias al Señor que vino y murió en nuestro lugar, ahora, claro que nos ha justificado, nos ha hecho nacer de nuevos y nos presenta ante el Padre con una postura correcta. Y eso es algo, pues realmente que nosotros tenemos que honrar. Se los he repetido y se los repetiré hasta que vaya a su presencia. Entonces, hermano, nosotros decíamos la vez pasada que tenemos que apreciar realmente en lo que vale de todas las cosas que hay en el cristianismo, de todas las enseñanzas preciosas, tanto poéticas, históricas, doctrinales, de todos los libros que tenemos en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que más tenemos que apreciar es que tengamos que entender esta obra redentora, porque esta obra redentora es de la que depende, fíjate bien, de la que depende nuestro futuro eterno. Nada más ni nada menos. Si nosotros no somos salvos, entonces nuestro futuro eterno está condenado a estar eternamente en un infierno, hermano, eternamente. Y claro que nosotros vamos a ser probados, vamos a sufrir aflicciones, vamos a pasar un sinfín de vericuetos aquí en la tierra, no sé cómo el Señor nos va a tratar, pero si nosotros tenemos en nuestra mente, que es nuestro corazón, nuestro espíritu, conectado al de Dios, venga lo que venga, ¿sí? Puesto que nuestro futuro en los cielos está asegurado. Aquí, por mucho que nosotros sepamos que vamos a vivir 100 años, que te dijera Dios un día, Balanzar, vas a vivir 100 años. Es poquito, es poquito. Dice la palabra de Dios que es como una bruma, fíjate bien, que sale en la mañana y en cuanto sale el sol, se fue. De veras, hermano, o sea, son las cosas temporales. Agradecemos a Dios, se los he dicho, todo lo que tenemos en esta vida y que son bendiciones que Él nos da, pero son secundarias, todas vienen siendo secundarias para poder apreciar lo primordial y para poder esforzarnos en eso y para poder estar apasionados de eso, para que nosotros podamos decirle a la demás gente que hay un Dios, que hay un Salvador, que hay una vida eterna, que hay una resurrección de los muertos, que hay un cuerpo glorificado, en fin, porque si no es así, hermano, o sea, si es que somos salvos, cuando lleguemos a la presencia de Dios en el tribunal de Cristo, cuando nos pida cuentas, ¿qué cuentas vamos a entregar? ¿Qué cuentas vamos a entregar? Puesto que todo nacido de nuevo, el Señor lo ha salvado con el propósito ¿de qué, Marlene? ¿De cómo? De estar con Él en su presencia. Bueno, sí, pero hay otro propósito antes. ¿Quién me dice? Para alabanza de su gloria. En términos aquí como si fuera yo de Jaltenco. En jaltenqueño. Exactamente, así, ahora sí ya lo entendí, hermana. Para que Cristo se forme en mí. Para que yo me parezca a Él. ¿No? Porque Él no vino a dar su vida, murió ahogado en su sangre en una cruz,
Y si yo me tengo que parecer a Él, pues yo me tengo que morir en la raya, pero que los demás conozcan. Ya no busco el éxito que antes buscaba, ¿no? Ya no. Ahora todos los planes que tengo, todos los sueños, todos los propósitos son de Él. Digo, ese es el que, por eso dimos estas 2 sesiones, porque dice aquí que no somos lo suficiente buenos para agradar a Dios por nosotros mismos, porque todos somos pecadores. Y vamos a reafirmarlo con la palabra. Voy a tomar una. Porque ahora me quitaron el internet. Es que no sé si ustedes que están en casa veían medio borroso, ¿no? No, pero todavía tengo la transmisión. Sí, algunos llegan a verlo así. No sé qué está pasando con nuestro internet. Supuestamente teníamos un buen internet y ahora últimamente ha estado fallando. Ok, entonces, ¿qué te dije que fuéramos a qué parte, hermano? ¿Isaías qué? ¿O no te dije? Ok, entonces, Isaías 64, 6, 7. Isaías capítulo 64. Hace unos días, no sé si para ser exacto fue ayer o antier, te posteé un video de Isaías donde viene explicado casi todo el libro, hasta con muñequitos. Véelo, hermano, está muy interesante. Páusalo, anota, porque está muy interesante ese. Isaías capítulo 64, versículo 6 y 7. Y cito: todos nosotros somos como el inmundo, y como un trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. ¿Sí te das cuenta lo que dice ahí? Que nuestras obras, por muy chulas que parezcamos, que son, que ahora ya trabajo, que ahora ya soy responsable, guau, dice el Señor, no valen tus obras. Para llegar al cielo no valen tus obras. Me agrada que seas así, me agrada que te vayas pareciendo a mí. Sí, pero para llegar al cielo no te sirven. Entonces dice que son como unos trapos inmundos, sucios y mugrosos. ¿Sí? Todos nos marchitamos como una hoja. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué todos nos marchitamos? Yo ahorita los veo bien guapetones. A todos bien a los, ¿sí? Pero cuando morimos nos van a comer los gusanos. ¿No? Ahorita sí nos vemos bien chulos, de bonitos, pero no llega el padre tiempo. No dije padre, porque luego llega el tiempo y ¡pum! Nos arremete duro, ¿no? Entonces por eso dice aquí el Señor, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. ¡Pum! ¿Se han visto cuando hay un viento fuerte en algún puerto cómo jala a la gente, a los autos? Así, de esa manera tiene la fuerza el pecado para arrastrarnos, nos tienta, nos arrastra, nos jala, ¿no? A veces creemos que no, de verdad. A veces, hermano, decimos, bueno, pues yo ya no tiene mucho tiempo, muchos años, que yo ya no veo pornografía. Y de repente tu mente, y sin darte cuenta, está bien pornográfica la mente. Dices, y a veces dices tú, yo ya estoy bien. No, revísese, escudriñese, ¿no? Por eso dice, todas nuestras iniquidades como el viento nos arrastran, y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para asirte de ti. Porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Él ahí está manifestando, hermano, en definitiva, la caída del hombre por el pecado de Adán y Eva. Por el pecado de Adán y Eva está él virtiendo cómo somos todos cuando nacemos, cómo traemos el pecado heredado.
Entonces, por esa situación, dice aquí, para agradar a Dios, nuestras obras no sirven para salvación, porque todos somos pecadores. No hay nada más que se deba hacer, porque Cristo ha hecho toda la obra. Eso te tiene que quedar muy claro. Cristo ha hecho toda la obra para que tú seas salvo. Tú no tuviste que hacer nada. Nada, nada absolutamente. Pastor, yo he visto en la Biblia que dice que si yo no soy bautizado, yo no soy salvo. Ustedes, y ahorita vamos a ver ese versículo. Ustedes por lógica, si estamos diciendo que nada que tú hagas vale para ser salvo, el bautismo es una obra mía que yo tengo que hacer. Dios me va a bautizar, pero yo voy a hacer algo. En Marcos, me parece que está ese versículo. Vámonos, hermanos, a ese versículo, porque nada, ni la oración de fe, ¿qué más? El bautismo. Si es Marcos, ¿qué, perdón, dije? 16, vámonos al capítulo 16, al versículo, sí, al capítulo 16, al versículo 16. Marcos 16, 16. Ok, ¿ya están ahí, hermanos? Vamos a esperar a que lleguen. Bien, fíjense cómo dice este versículo, Por eso les digo que en estos estudios, todas las dudas que tengan, cuando nosotros estamos diciendo que no hay ni una obra, nada, ninguna, ¿sí?, que nos valga para ser salvos, y si ustedes tienen dudas de algún versículo, háganmelo saber, ¿sí? Si tienen duda de otro versículo que hayan dicho, pastor, yo un día vi ahí haciendo un devocional que decía, hay otro versículo que dice, todo aquel que se me fue ahorita. Es un versículo que habla sobre, ahorita me acuerdo, vamos a ver el 16. El que crea y sea bautizado será salvo. ¿Sí dice así? ¿Sí dice así tu versículo? ¿Tu versión? Ok. Y luego dice, fíjate lo que dice, pero el que no crea será condenado. ¿Cómo se explica este texto? Porque pareciera ser que sí está aseverando Marcos que el que crea y sea bautizado será salvo. Y da a entender, supuestamente, que si no eres bautizado y no crees, pues no eres salvo. Entonces muchas gentes creen que si murieron sin ser bautizados, son condenados. No. La siguiente frase es la que nos da la clave. Dice, punto y coma, pero el que no crea será condenado. Si hubiese sido también el bautismo para salvación, entonces también diría, pero el que no crea y no sea bautizado será condenado. Ahora, dentro de la hermenéutica y la exégesis que se hace de esto, los lingüistas y los eruditos en esto están diciendo que aquí lo que está diciendo Jesús es que el que cree va a ser bautizado. Es una consecuencia, ¿sí se entiende? Lógica de que cuando tú ya eres nacido de nuevo, ¿qué es el bautismo, hermano? ¿Quién me dice qué es el bautismo? Denominado por Dios, ¿cómo está el bautismo? Como una, ¿quién dijo? Ordenanza de las dos que pide Jesús. ¿Cuál es la otra, mija? Tuya aquí. ¿Cuál es la otra ordenanza? ¿No recuerdas? La Santa Cena. La Santa Cena, no, la cena es la que vimos anoche, bro. La Santa Cena. Son las dos ordenanzas que pide Dios. ¿Sí? Así están tipificadas por Él. Ok, y entonces el bautismo es una ordenanza que pide y entonces cae en el renglón de ser un testimonio público que yo voy a darle a la gente porque yo ya soy salvo, porque yo ya soy cristiano, porque yo ya deposité mi fe en Él, ¿sí? Porque yo ya nací de nuevo, porque ahora mi vida
se la entrego al señorío de Jesús y ya no me importa que la gente sepa, y lo digo públicamente. ¿Estamos de acuerdo? Ok, por eso es que este versículo dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. No, la gente puede morir siendo cristiano, y si no llegó los bautizos de mayo, pastor, no hubo en mayo porque fue la pandemia, y se muere en diciembre, no hay problema, se va con el Señor. ¿Bien? Entonces, que te quede claro que el bautismo no es para salvación, ¿ok? No me acordé ni parafraseando, lo tengo aquí, nadie se acuerda de esos versículos que parece ser como que, es que esto lo utilizan mucho los arminianos, de Jacobo Arminio. Bueno, pero ese es el versículo que se tomó para hacer la famosa oración de fe, ¿no? La de Romanos 10, 8 y 9. No, hay otros versículos, a ver si me voy acordando ahorita sobre la marcha, hay otros versículos que parece que afirma, ¿sí? Dice, todo el que persevere hasta el final, hay otro que dice, todo el que persevere hasta el final será salvo, ¿no? Y hay otros, ahorita sobre la marcha me acuerdo. A ver, Maristero, ahorita me está encontrando algunos. Ok, entonces regresamos a nuestro estudio para que podamos ver que dice que no hay nada más que se deba hacer porque Cristo ha hecho toda la obra. Cuando estaba en la cruz, Jesús dijo, consumado es. En griego, ¿cómo se dice, Pepe? Tetelestai, ¿no? Cuando Él dice consumado es, está en Juan 19:30, Él está entregando el Espíritu y las palabras textuales es, Señor, la obra está terminada. Punto. Ya no hay nada más que agregarle, ni nada más que quitarle, ponerle o quitarle. Está terminada, dando a entender que la obra de redención se había cumplido. Desde el principio hasta el fin es de Él. Ok. Ahora, ¿qué refleja esto? ¿Qué refleja esto, hermanos? Dice, según el cristianismo, la salvación es a la libertad de la vieja naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es la vieja naturaleza pecaminosa? Según Dios de nosotros. Aquella, hermano, con la cual nacimos en delitos y pecados, muertos espiritualmente. Porque a veces, así como que, híjole, ¿no? Te hacen una pregunta de estas en un examen, y te reprueban, ¿sí? ¿No? Y fíjate, tan fácil que es decirle, ponerle ahí, mi espíritu, con el cual nacen todos los seres humanos, nació muerto. Fíjate, ¿qué es el espíritu? ¿Alguien que me diga qué es el espíritu del ser humano? ¿Mandé? Sí, el alma, pero ¿qué contiene? ¿Sí sabe? A ver, Fabiola. Ahí está. Pensamientos, emociones y voluntad. Eso es lo que tiene nuestro espíritu. Y ese espíritu, en emociones, en pensamientos y en voluntad, nacieron muertos para Dios, pero bien vivos para el pecado. Vivos para el pecado. Y tú lo puedes ver en un niño, cómo nace, cómo va creciendo, cómo se va haciendo más berrinchudo, cómo se va haciendo más grosero. O sea, ahí está el pecado, digo, y así nacemos todos. Los pensamientos, las emociones y la voluntad no son para Dios, son para el pecado. Por esa razón, tú contestarías perfectamente esa pregunta de examen, ¿no? Nazco muerto en delitos y pecados. Mi alma, mi espíritu, como tú le quieras llamar, porque es lo mismo. Ese es otro de los aspectos que ya enseñamos en otro estudio, ¿no? Que algunos parten que una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. No, es lo mismo. Bajo la premisa del famoso versículo de Génesis 2:7, Pepe, me parece. A ver, bajo esa premisa de Génesis 2:7, ¿cómo, de cuántas partes nos hizo el Señor?
El que lo tenga me lo lee, por favor. Entonces el Señor dijo, formó al hombre del polvo de la tierra. Hagan de cuenta, permíteme, Pepe, hizo un muñequito de barro. Le puso cabeza, ojos, manos, todo. Dedos, todo lo formó así. ¿Cierto? Esa fue la parte. Y luego, y el hombre fue un ser viviente. Entonces, cuando el Señor sopló, y yo a veces me pregunto, ¿quién sopló de la Trinidad? A ver, ¿quién? ¿Los tres? Ok, pero en ese momento dice la palabra que Dios es luz inaccesible, ¿no? Es espíritu. El Espíritu Santo es espíritu. ¿No creen que fue una teofanía? Que se hincó Cristo y... Pero bueno, lo dejamos de tarea si quieren. Sí, Jackie. Entonces Jehová Dios. Ok, entonces tenemos que creer que es Jehová. Ok, el Señor. Pero hay que checarlo, ¿no? Entonces Jehová Dios. Muy bien. Entra el Espíritu y ese soplo de Él es mente, emociones y voluntad, lo que mete adentro de nosotros. Dos partes. ¿Qué es el cuerpo? Todo lo que es nuestro cuerpo, y también están ahí en ese cuerpo, que habíamos dicho, son 5 elementos. ¿Cuáles son? Los sentidos, los 5 sentidos. Ese es el cuerpo, y el otro es el espíritu o alma, que tenemos todos, ¿sale? Entonces, eso es lo que nace muerto, y eso es lo que viene a rescatar el Señor Jesús. El Señor Jesucristo, esto es cuando nos hace nacer de nuevo, con la obra redentora, es cuando pone en nosotros la nueva naturaleza, y entonces ya ahora está vivo para Dios los pensamientos, las emociones y la voluntad. Por eso es que ahora comprendemos a Dios, le seguimos. No importa, hermano, la serie de vicisitudes, problemas y circunstancias que te atraviesen en la vida, hoy vas a seguir al Señor. Unos más rápidamente, otros lentamente, otros más rezagaditos, pero todos estamos siguiendo esa parte, ¿sí? Ok, dice entonces, según el cristianismo, la salvación es la libertad de la vieja naturaleza pecaminosa. Entonces ahora ya sabes cuál es la vieja naturaleza pecaminosa, ¿ok? El espíritu muerto con el que nacimos, que a través del sacrificio del Señor y cuando nos hace nacer de nuevo, pone de nuevo para Dios, ahora sí, nos reconcilia. Donde antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Y somos esclavos de Cristo por amor, hermanos. Ok, esto está en Romanos 6, 15, del 15 al 22. Vámonos rápido ahí, Romanos. Romanos 6, del 15 al 22. Y cito, dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo, de ninguna manera. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Entonces, estos versículos te están corroborando que ya no somos esclavos del pecado y ahora somos esclavos ¿de quién? De Cristo. Fíjate bien, según en la versión que tú tengas. Dice, entonces, que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque hay muchos que dicen, como ya ahora estoy bajo la gracia, pues ya puedo darle rienda suelta al pecado. No hay problema. No. La gracia no es una licencia para pecar. De ningún modo, dice Pablo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Son esclavos, o sea, mira, siendo esclavo del pecado es una forma general, ¿cierto?
de cualquier tipo de pecado. Pero hay algunos que son más asiduos a ser esclavos de un pecado determinado, ¿no? Por eso es que hay diferentes sectores en la vida en donde se especializan inclusive en ciertos pecados, ¿no? Existen los grupos de alcohólicos anónimos para alcohólicos y drogadictos, y ahí son esclavos de las adicciones. Pero hay otras mujeres que aman demasiado y son esclavas de la codependencia del varón que las subyuga, les pega, las patea, y les dices tú, y es que lo amo, dicen, es que lo amo mucho. Y ahí están pegadas, aguantando vara, ¿no? Esclavos de otro pecado. Hay otros que son neuróticos, ¿no? Neuróticos anónimos, esclavos de la neurosis. Y así, hermanos, sucesivamente. Por eso es que Pablo está diciendo aquí, sois esclavos de aquel a quien obedeces, ya sea del pecado para muerte, cualquier pecado, o del pecado o de la obediencia para justicia. Esclavo de Cristo. Ahora, tu vida, como decíamos al principio, está bajo el señorío de Él. Lo que Él te indique, sí, Señor, usted es mi Señor, usted es mi amo, mi Señor, ¿cómo no le voy a obedecer? A veces no le entiendo, Padre, qué es lo que quiere decir con esto, pero ya lo entenderé después, como le dijo a Pedro, obedezca. Ok, entonces dice aquí, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuiste entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Siervo es esclavo, hermano. O sea, cuando tú oigas la palabra siervo, es esclavo. Te hiciste esclavo de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Es lo que está avalando esto que te decía yo aquí en el estudio, hermano. ¿Sí? Que ahora eres esclavo de Cristo como antes fuiste esclavo del pecado. Mientras los creyentes vivan en esta tierra, en sus cuerpos pecaminosos, habrá una lucha constante contra el pecado. De eso también tienes que estar consciente, ¿eh? De eso también tienes que estar consciente, para que cuando venga la tentación, que esa es la lucha, como pudiste darte cuenta, yo hice mención de 3 pecados escandalosos, ¿no? Hice mención de 3 pecados escandalosos, como es las adicciones, la neurosis y la codependencia de un hombre o de una mujer, ¿no? Son pecados. Hay otros pecados que también son escandalosos, como los sexuales, pero hay otros que casi ni se ven, pero que ahí están presentes, como el orgullo, que es el más poderoso de todos. Entonces, por esa razón dice, hermanos, dice, pero mientras, de manera, aquí está, mientras los creyentes vivan en esta tierra, en sus cuerpos pecaminosos, habrá una lucha constante contra el pecado. Sin embargo, los cristianos pueden tener victoria en la lucha con el pecado, estudiando y aplicando la palabra de Dios, la Biblia, en sus vidas. ¿Sí se entiende cómo es el punto? Porque a veces nomás es estudiando y practicando. Si a mí la palabra ya Dios me hizo nacer de nuevo, pero soy un bebé en la fe, acabo de nacer ayer. Todavía en mi ser están presentes cosas que Dios va a trabajar conmigo, pero la ventaja es que yo ya voy a ir entendiendo ahora sí la Biblia. Ya no la abro y digo, ¿qué dice aquí? No, pues no sé, me aburro, me da sueño, ¿no? No, ahora ya voy a entender qué es lo que me dice, y entonces el siguiente paso es empezar a aplicarlo, empezar a practicarlo. Es una práctica. Pero lo que dice adelante, dice, y siendo controlados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a tomar el control de mi vida. El Espíritu Santo va a estar
disciplinándome, recriminándome, hablándome todo el tiempo, porque Él está ahí ya. Parecerá como que es una conciencia que antes me hablaba, pero que no le hacía caso, pero que ahora ya está la capacidad de poder aplicar la obediencia. Entonces dice, es decir, sometiéndose a la dirección del Espíritu en cualquier circunstancia. ¿Qué es un sometimiento, hermanos? Es algo a la cual yo voy a hacer, me guste o no me guste, me agrade o no me agrade, de verdad. O sea, digo porque a lo mejor puede ir en contra de mis intereses pecaminosos todavía, de mi forma de pensar pecaminosa todavía, de mi forma de ser que antes tenía, va a ir en contra. Pongamos algunos ejemplos sencillos para que se entienda. Una mujer que es demasiado comunicativa y un hombre también, que creo que es más comunicativo. Estoy diciendo que seamos chismosos, ¿no? ¿Cómo nos encanta? Nomás encontramos a alguien. ¿Qué crees, Olguer? ¿No? Que guau, y que el hermano Pepe, ¿ya te enteraste? Y anda con el Celso ahí, que quién sabe qué. y entonces, esas son conversaciones que antes teníamos, pero a pasto, donde nos encontráramos, a quien fuera, como fuera y donde fuera. Entonces ahora, el Espíritu Santo, te encuentras a alguien, empiezan a platicar, si la otra persona te empieza a chismear, uno tiene el deber, bajo el sometimiento del Espíritu Santo, de ya no seguir esa conversación. Es más, decirle, ¿sabes qué, brother? Tómame como quieras, tómame como un aleluya, mira, yo soy cristiano y ahora ya no me meto en ese tipo de cosas. ¿Y qué te va a decir el mundo? Te va a juzgar, te va a recriminar, pero esa es la parte de la práctica y someterse al Espíritu. Esa es la parte. Y eso así, con ese pequeño pecado del chisme, es con lo demás, ¿no? Es con todos los pecados. De manera que mientras muchos sistemas religiosos requieren que una persona haga o no ciertas cosas, estos sistemas religiosos, hermano, que son muchos, que son falsos, que son sectas, ¿sí? Dicen que para que una persona sea salva necesita obras, o sea, necesita portarse bien. Y ya hemos dicho quiénes son, hombre, hasta el cansancio. El que enfila la lista pues es el catolicismo. De ahí testigos de Jehová, mormones, adventistas, ¿quién más? Y algunos que otros evangélicos. De verdad, nosotros estuvimos en una iglesia que la mitad eran calvinistas y la mitad eran arminianos. Y les decíamos, nosotros tenemos una doctrina calviniana, porque era mitad y mitad. ¿Ustedes saben quién es Jacobo Arminio o no? De por acá, ¿saben quién es Jacobo Arminio? Jacobo Arminio es un teólogo que ellos sacaron la doctrina de que el ser humano, en mínima parte, sí tiene que ver con la salvación. Muy mínima parte, pero sí tiene que ver con la salvación. El libre albedrío. Decían, el hombre tiene el libre albedrío. ¿Ustedes saben lo que es el libre albedrío? Un poder de decisión que tiene el ser humano. Ese libre albedrío, hermano, lo hemos estudiado también hasta la saciedad. Y el libre albedrío lo tiene el ser humano únicamente para las cosas mundanas y de su perdición. Él elige si se fuma un cigarro de marihuana o si se inhala la cocaína, o si se toma una coca o si se toma una Pepsi. Ese es su libre albedrío como mundano, pero no tiene decisión para seguir a Dios, por lo que ya habíamos dicho anteriormente, nace muerto, y como muerto, pues no puede decidir. Y entonces cuando elige a un Dios, ¿a quién elegirá? A un ídolo, elige a un ídolo. Y atrás de ese ídolo, ¿quién está? Dice la palabra, está Satanás, dejándose adorar, pero chulo. O sea, entonces cuando
cuando nosotros vamos hacia la situación de que, dice aquí, de manera que hay muchos sistemas religiosos que requieren que la persona haga o no ciertas cosas, dice, de manera que mientras muchos sistemas religiosos requieren que una persona haga algo para ser salvo, el cristianismo no, el verdadero cristianismo no. ¿Cómo una persona es salva? Porque eso también es importante que ustedes lo conozcan. Yo soy un cristiano, soy salvo, nazco de nuevo, no tengo nada que ver en esto, pero ¿cómo? Sí, pero, ok, a través de la fe, pero ¿qué pasa? ¿En qué momento, estando en mi casa, me llega la fe, voy en el metro? ¿Cómo lo adquiero? Exactamente. Por el oír, y el oír la palabra de Cristo, dice, ¿no? Entonces en ese momento Él tiene misericordia de mí, está haciendo un llamamiento, mira. Hay personas que andan de la seca a la meca buscando la verdad. ¿No les pasó? Se metieron en esta secta, se metieron en la otra, fueron a los no sé dónde, bueno, creo que hasta terminaron en los pares de sufrir. Y luego ya Dios tuvo misericordia y los trajo. Pastor, yo andaba buscando a Dios. No, usted no andaba buscando a Dios, porque dice la palabra que nadie busca a Dios. Entonces, ¿qué andaba haciendo? Usted estaba siendo atraído, usted estaba siendo llamado, porque Cristo dice en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Entonces usted estaba siendo llamado. Así hubiera usted sido el asesino más perverso de este mundo, usted estaba siendo llamado. Ok, entonces dice, el cristianismo consiste en creer que Cristo murió en la cruz como pago por nuestros pecados y que también resucitó. La deuda de nuestro pecado ha sido pagada y podemos tener comunión con Dios. Podemos tener victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa y caminar en comunión y obediencia con Dios. Ese es el verdadero cristianismo bíblico. Va de nuevo, va de nuevo. El cristianismo consiste en creer que Cristo murió en la cruz. Yo creo que Cristo murió en la cruz, pero además, cuando yo tengo la palabra creer en la connotación también de obedecer, entonces hace clic. Por lo que les decía hace 8 días, y tú le preguntas a alguien, ¿por qué murió Cristo en la cruz? Cualquier persona te dice, por los pecados, cualquiera, sea cristiano o no sea cristiano, tiene ese conocimiento, pero no por ese conocimiento superfluo va a ser salvo, porque además tiene que obedecer lo que dice Cristo, ¿no? Entonces dice aquí, consiste en creer que Cristo murió en la cruz como pago por nuestros pecados. Cuando yo ya empiezo a entender que Él pagó por mis pecados, es que yo asumo la conciencia de que no hay nada bueno en mí para que yo llegue al cielo. No hay nada bueno. Él es el que tiene la obra redentora ganada a mi favor, para que yo me presente ahí y diga, yo vengo por lo que Cristo hizo aquí. ¿Sí se entiende? Después de que tú naces de nuevo, tú vas a hacer buenas obras porque ya estás capacitado. Ya no vas a ser un pelafustán, ya no vas a ser un patán, ¿no? Vas a hacer buenas obras, pero eso es lo que capacita la cuestión de la redención. No antes, después. Minutos, microsegundos después de que naces, tú ya estás capacitado para poder hacer bien, porque las obras que había puesto Dios de antemano las puso para que después de que nacieras anduvieras en ellas. Ok, entonces dice, como pago por nuestros pecados, y que también, la parte primordial, resucitó, porque dice la palabra, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros seríamos los peores seres humanos autoengañados en este mundo,
De veras, si Cristo no hubiese resucitado, ¿por qué la resurrección es tan importante de concebir? Pues esas son las otras preguntas que uno se tiene que hacer constantemente para reafirmar que uno es cristiano. Cristo tenía que resucitar, ¿por qué? Porque una vez que Él resucita, me da la certeza de que Él venció a la muerte, hermano. Venció al demonio y venció al pecado que habita en mí. Por eso es que yo hoy digo que estoy en victoria. No como algunos se creen en victoria. ¿Cómo anda, hermano? En victoria, aleluya, amén. No, es por esa situación que uno está en victoria, por Él. La deuda que nosotros teníamos, ¿cuál era la deuda, Eric? Que nosotros teníamos de nuestro pecado. La deuda era la acta de decretos que estaba en contra de nosotros, de los pecados. De nuestros pecados. Ok, la deuda era que nosotros heredamos la desobediencia de Adán y Eva. Ellos no fueron fieles con Dios, la heredamos nosotros, nacimos muertos. Es una deuda. ¿Estábamos o no estábamos enemistados con Dios, Betty? Desde que nacimos. Entonces llega Cristo y paga. Con su sangre y con su vida. Paga. Y Jesucristo, hombre. Porque acuérdense que Cristo tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Entonces la humana paga esa deuda. Y dice, ha sido pagada y podemos ahora tener comunión con Dios, acercarnos a Él. Ya es nuestro Señor, ya es nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, ¿sí? Ya podemos subir al trono de la gracia en oración, arrodillarnos a los pies de Cristo y entablar una comunicación con Él y bajar diferentes. Ya tenemos esa situación que antes no teníamos. ¿Podemos tener victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa? Pregunto. ¿Realmente hay una oportunidad, hay un chance de ahora sí vencer a la lujuria, a la gula, al orgullo? ¿Ahora sí hay chance? Ahora sí. Ahora sí tenemos esa oportunidad. Porque antes también lo supimos, también lo intelectualizamos y también tuvimos fuerza de voluntad, decíamos, para querer vencer ese pecado y no pudimos. Una y otra vez para abajo. Y ahora podemos ver que la victoria está sobre nosotros por Cristo. Porque esa es la victoria sobre la naturaleza pecaminosa y caminar en comunión y en obediencia. Ese es el verdadero cristianismo, hermano. Si tú no estás practicando esto, fíjate bien, no te estoy diciendo al 100%. ¿Qué dijo Cristo en una parábola? El que me dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿cierto? Yo ando como por el 10. Pero ahí va, hermano. ¿Sí se entiende? Pues ese es el verdadero cristianismo. Para que yo tenga exactamente en mi corazón la certeza de que cuando a mí me pregunten si al rato me muero, si voy con Dios, decirles sí, porque yo creo en este pequeño párrafo que me acaban de leer. Hay un plan de salvación, hermano, ¿cierto? El plan de salvación de Dios, primero debemos entender, es que necesitamos ser salvos. En pocas palabras, necesitamos ser salvos. Si no, no hay con qué. Porque de verdad, ese dicho que un teólogo tiene, que me retumba a diario en la cabeza, que dice que el demonio se lleva más almas al infierno de las bancas de las iglesias cristianas bautistas, de las iglesias cristianas, se lleva más el demonio las almas de las butacas de aquí de las iglesias que de los bares, que de los antros. Y digo, Señor, ten misericordia, porque necesitamos ser salvos
¿Por qué, hermano? Hay una premisa. ¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿Quién me la quiera contestar? Para no irnos al infierno. Está bien, pero ¿por qué no necesitamos irnos al infierno? Estamos en un estudio, hermano, o sea, díganlo. Lo volteo a ver para honrar a Dios. Necesitamos ser salvos, ok. Sí, o sea, está bien lo que están diciendo, nada más que se brincan la parte importante y la más primordial. ¿Por qué necesito ser salvo? Yo llego a una iglesia y si alguien me dice, ven, ¿cómo te llamas tú, mi hermano? El que vienes con Olger. Jorge. ¿Tú eres cristiano, mijo? Sí. Ok. Es que todos somos iguales ahorita con él. Cuando llegamos al cristianismo, muchos llegamos a la iglesia y te dicen, ¿no quiere que Dios venga a vivir a su corazoncito? Sí. Repita conmigo, ¿no? Y guau, entonces ya después te dicen, eres hombre en victoria, eres hombre próspero, eres hombre... Te empiezan a levantar el autoestima, ¿no? Porque vienes bien sufriente de la vida. Y ahí es donde se pierde la situación. Y sabes perfectamente que vas a ser salvo para ir a la presencia de Dios, para la gloria de Dios, para todo eso. Pero ¿cuál es lo principal? Porque somos pecadores. O sea, yo necesito salvación porque soy pecador, porque estoy muerto en delitos y pecados. Por eso necesito la salvación. No porque... Bueno, yo conocí un día una cristiana que pensó que le venía a echar la mano a Dios porque era bien... O sea, que si no tenía pecados, me dijo, ¿no? O sea, y le venía a echar una manita, ¿no? A ayudarle a la salvación de los demás. No, o sea, necesitamos ser salvos porque hemos pecado. La Biblia declara que todos han pecado. Vamos a ver la lista de la radiografía del ser humano antes de llegar a Cristo. Vamos a verla, vamos a echarle una revisadita. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Bueno, vámonos un poquito arriba, ¿sí? Vámonos a Romanos 3:10. Vámonos a Romanos 3:10. Y ahí haz de cuenta que yo siempre les digo esta parte, ahora que estuvo muy de moda o que sigue estando de moda el coronavirus, casi por lo regular los que estábamos enfermitos nos mandaban a hacer una placa de tórax, ¿no? Y ahí salía exactamente cómo estaba el pulmón, ¿no? ¿Qué tanto daño tenía? Pues haz de cuenta que esto es la radiografía del alma. Cuando llegas a Cristo y te dice el Señor, a ver, que le dijeran a Lugier, pásalo allá adentro y léele Romanos 3:10 para que vea cómo anda, ¿no? Fíjate, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, nadie es justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, todos, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego ya empieza más pesada la situación. Sepulcro abierto es su garganta, ¿no? ¿Qué es un sepulcro? ¿Qué hay en un sepulcro? Huesos, muerte, podredumbre, gusanos, todo lo peor. Dice que ahí en nuestra garganta, cuando ahí sale todo eso, engañan de continuo con su lengua, mentirosón, veneno de serpiente hay bajo sus labios, difamador, llena está su boca de maldición y amargura. O sea, todo lo que es ser grosero, doble sentido, alburero, maldiciones, todo. Sus pies son veloces para derramar sangre, asesino. No, pastor, yo nunca he matado, no, se ha refinado varias veces a los hermanos con su boca, con los deseos de su boca. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. Pues esa es la consecuencia, ¿no?
y la senda de la paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay un respeto reverente. No lo conocen, no saben con qué se come. Entonces esa es la parte importante por la que nosotros necesitamos aclararle a mi espíritu que por eso necesito ser salvo. Por eso vengo a la iglesia, hermano. No es... Muchos creen que a la iglesia venimos puro, regeneradito, así bien santito. No, es un lugar de reciclaje. Esto lo mete Dios para reciclarlo. Dice aquí, me quedé, aquí está. Muy bien, dice, el pecado es rebelión contra Dios. Todos elegimos decididamente hacer cosas que están mal. El pecado daña a otros, ¿cierto? Nuestro pecado lastima a otros. El pecado es capaz de destruir familias y naciones enteras. Ok, nos daña a nosotros también. Y lo más importante, deshonra a Dios. Pero como ni siquiera lo sabemos, es lo que menos nos importa. Como no lo sabemos, eso no nos importa, porque el Dios que tenemos no es el Dios verdadero, es un ídolo, si es que existe, ¿no? La Biblia también enseña que, debido a que Dios es santo y justo, no puede permitir que el pecado quede impune. A mí me han preguntado, a mí me han dicho primero, yo no puedo creer en un Dios que condene para siempre, infinitamente, en un infierno a alguien. ¿Por qué? Porque Dios es amor, perfecto. Y ya hemos dicho en dónde se queda establecida la persona cuando piensa en un solo atributo de Dios. Cuando Él tiene miles de atributos y se estanca en uno. Entonces yo les digo, es que te estás quedando en un solo atributo y mira, te voy a decir 10 y le enseño. Y dentro de esos le plasmo el de justicia. Y cuando Dios es justo, en esa justicia que Él quiere, el pago tiene que ser infinito. ¿Por qué creen, hermano? Porque Dios es infinito. Y así como infinito, también infinitamente vamos a estar con Él en su presencia por la obra de Cristo, pues aquel que no es salvo también va a estar infinitamente en el infierno. Entonces dice, no puede permitir que el pecado quede sin que sea pagado, hombre, sin que sea castigado, perdón. El castigo por el pecado es la muerte y la separación eterna de Dios. Sin el plan de salvación de Dios, la muerte eterna es el destino de todo ser humano. Y no es una muerte en donde se desaparezca, ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado. Ahorita el infierno, la vez pasada que dimos el estudio acerca del infierno, el infierno que ahorita está, que existe, donde van las almas sin Cristo, dijimos que es un infierno ¿qué? Temporal, ¿sí? Es temporal. Porque cuando llegue el juicio del trono blanco, van a ser sacados de ahí y echados ¿a dónde? Al lago de fuego. Y todo está bien relacionado en la Biblia, así, para que tú lo veas, ¿no? En el plan de salvación de Dios, Dios mismo es el único que puede proveer para nuestra salvación. Somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos debido al pecado que está en nosotros y sus consecuencias. Dios se hizo un ser humano en la persona de Jesucristo, ¿cierto? ¿O no? Esa es una naturaleza humana con la que vino Jesús, pero también tenía una naturaleza divina en el mismo Jesús. ¿Ustedes saben dónde está explicado esto correctamente? ¿De la Biblia? ¿Quién se acuerda? Y vamos ahí inmediatamente. Unas Filipenses 2. ¿Y la otra? Isaías. ¿Isaías qué? 52, 53. Isaías 53, vámonos a Isaías 53. Ahí donde dice Eric está bien, pero a mí me gusta más ponerlo en Isaías 53, pero no es 53, es Isaías 9. Isaías 9.
Isaías 9. ¿Sale? 6. Isaías 9:6. Fíjense bien, porque, híjole, como que anda muy rondando en mi espíritu, hermano, que Isaías se ha metido como un estudio los miércoles porque está precioso, Es un libro, ahorita les comento, pero vamos a ver esto primero. Isaías 6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Cuando dice un niño nos ha nacido y un hijo nos ha sido dado, está hablando de la parte de la naturaleza humana de Jesús. Jesús nació de una mujer, ¿cierto? Se rompió la fuente, cortaron el cordón umbilical, el niño nació y ahí estaba en la placenta. La única diferencia es que él nació por el Espíritu de Dios y sin pecado. Pero él traía todo lo de un hombre. ¿Sí? Durmió, despertó, sufrió, sangró, tuvo hambre, se cansó, tuvo sed, todo lo de un ser humano. Y aquí te lo está diciendo Isaías. Un ser humano ha nacido, un niño. Y ahora vean la parte divina. Y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Esa es la parte divina de Jesús. Él tuvo dos naturalezas, la humana y la divina. Esa unión, por los teólogos, está denominada como, ¿quién me dice? La unión hipostática. Ok. Ok. ¿Qué se mueve esto? Plan de salvación. Ok. Jesús vivió una vida sin pecado. ¿Estamos de acuerdo? Él, al igual que nosotros, fue hombre y tenía que representarnos como un hombre perfecto. Denme una razón. ¿Por qué tenía que ser un hombre perfecto, sin pecado? Él no pecó, Manuel, ni de pensamiento, ni de palabra, ni omitió nada que le mandara a hacer Dios. Él no pecó. Sí, no hay pecado, pero ¿cuál era la razón teológica por la cual tenía que estar sin pecado? ¿Por qué nos tenía que representar, más bien la razón teológica que nos tenía que representar como hombre? ¿Alguien la sabe? ¿Se acuerdan? Sí, pero... Una es que por el hombre entró el pecado por Adán, y por un hombre también tenía que ser... La salvación, dice el segundo Adán. Pero dentro de esa parte había una razón poderosa para que él pudiera representarnos como hombre, que nosotros los hombres no podemos pagar. Él sí lo pudo pagar por ser un hombre perfecto. María Esther nos va a decir. No, dice que no se acuerda. Exactamente, porque él cumplió la ley de pe a pa. La cumplió, no la abrogó, la cumplió. Y al cumplirla, estaba capacitado como hombre para morir en la cruz por nosotros. Porque era un hombre el que tenía que morir, no era Dios. Dios se manifestó en él en algunos aspectos. Y esto también ha causado algunas controversias en las doctrinas. Y ya dimos el otro día todo un sermón que todos los milagros, prodigios, sanidades, cuando resucitó a Lázaro, todo esto, ¿lo hizo como Dios o como hombre? Allá atrás, ¿qué me dicen? Como hombre, con el poder del Espíritu Santo. Al ser un hombre perfecto, cuando llega a habitar el Espíritu Santo en él, imagínense. En nosotros también llega a habitar el Espíritu Santo, pero imagínense, imagínense, ¿no? El trabajo que le cuesta
O sea, que nos sometamos, ¿no? Pero no, él llegó y tuvo sus manifestaciones como Dios también. Ya lo vimos de pe a pa con algunos versículos. Okay. Su resurrección de entre los muertos demostró que su sacrificio era en verdad suficiente y que la salvación está ahora. Miren, él está con sus manos abiertas así. Está disponible. Eso demostró con eso. Un hombre le preguntó al apóstol Pablo cómo ser salvo. ¿Se acuerdan? ¿Quién era? ¿Quién era, hermana Berta? ¿El qué? No te digo. Un hombre le preguntó al apóstol Pablo cómo ser salvo. La respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Este hombre quién era? ¿Quién recuerda? El carcelero. ¿Sí? Él estaba a punto de matarse por el temblor que hubo, y cuando vio que nadie se había escapado, le preguntó, ¿no? Ay, verdaderamente, ustedes son cristianos. Verdaderamente ustedes no aprovechan la ocasión para hacer un fraude. Verdaderamente ustedes no agarran la ocasión para justificarse. No. Ellos fueron íntegros y estoicos porque sabían que si ellos escapaban, el carcelero moría. Y dijo Pablo, tranquilos, vamos a hacer esta labor porque aquí está un alma que necesita ser rescatada. Y entonces le dijo, la manera de seguir el plan de salvación de Dios es creer. Ahora, este pequeño versículo ha traído también controversias. Vámonos a Hechos 16:31. Hechos 16:31. El primero que me lo tenga, que me lo lea. Pásales el micrófono, Farid. El micrófono, pásales el micrófono. ¿Quién lo tiene? Después lo sacó y les preguntó. Después lo sacó y les preguntó. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron. Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús. Salvo junto a todos los de tu casa. Ok. Y entonces muchos creen que cuando alguien acepta al Señor Jesús, toda su familia va a ser salvo. Pero no, este es un hecho especial, aislado para el carcelero, porque ese día fueron a su casa y todos fueron salvos, creyeron en el Señor Jesús, todos se convirtieron, toda la familia obedeció, todos se bautizaron y creyeron en el Señor. No es una regla general de salvación. ¿Ok? Bueno, entonces, y cerramos, ¿no?, este estudio. Su resurrección de entre los muertos demostró que su sacrificio era en verdad suficiente y que la salvación ahora está disponible. Entonces, ser un cristiano, hermanos, no es nada más decir, soy cristiano, ¿no? Conlleva un compromiso fuerte. Ser cristiano no es ponerle el pescadito atrás a tu carro. Ser cristiano no es traer el dije o comprarte una camiseta que diga Juan 3:16. No, tenemos que tener mucho cuidado para cuando damos nuestro testimonio a la gente del mundo, porque de lo contrario, cuando nos vean haciendo cosas que no son de cristianos, entonces el nombre del Señor va a ser blasfemado por nuestra culpa. Entonces, por esa razón se dieron estos dos estudios, para que ustedes siempre tengan presente en el esfuerzo. Si estoy un poquito así como entre azul y buenas noches, este estudio nos da la pauta para que haya más práctica, ¿sí? Si dijeron ustedes, sí, pero yo nada más oí ahorita el 5 minutos, voy entrando. Ahí está en YouTube, está en la página de la iglesia, para que le vuelvan a echar una checada a todo. Y la próxima semana, hermanos, vamos a ver lo de el famoso orden mundial que se gesta en los últimos tiempos, pero también vamos a ver los órdenes mundiales que se han gestado durante todos
toda la historia de la humanidad, ¿no? Para que tengamos un preámbulo de qué es lo que pudiera estar sucediendo o se pudiera estar dando, y que en lugar de entristecernos, llenarnos de miedo o andar así todos paranoicos y contristados, que estemos gozosos porque nuestra liberación está cerca, muy cerca, ¿no? Eso sería de gran alivio para que en la noche te acuestes, porque luego te acuestas y dices, ay, ahí está cerquita la gasera, no voy a explotar. No, que te acuestes tranquis, o sea, con que si explota, pues bye bye, te vas con el Señor, ¿no? Sí, malo es que te quedes todo chueco ahí. Pues no, ¿verdad? Sale, hermano, vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias porque esta tarde tú has sido muy benevolente con nosotros para darnos el estudio, Señor, y corroborarnos en nuestro ser qué es ser un hijo tuyo de verdad. ¿Cómo debo aplicarme, Señor? ¿Cómo debo estudiar la palabra? ¿Cómo debo esforzarme, Señor, para poder dar testimonio de que tú realmente vives, existes, que viniste a esta tierra como un ser humano, Señor, nacido de mujer, que viniste, Padre, para pagar la deuda que nosotros no podíamos, y que al tercer día resucitaste después de tu muerte, Señor, y que ahora, Señor, nos has dado la libertad de poder tener comunión contigo, de pasar al trono de la gracia para buscar, Señor, todo aquello, Padre, que te vamos a presentar ante ti y que conforme a tu voluntad tú nos vas a otorgar. Y que también, Señor, tengamos pasión por las almas, por aquellas, Padre, que aún se encuentran en tinieblas y que no te conocen. Danos, Padre mío, la fuerza necesaria, la suficiente, Señor, y la fe para ir corriendo atrás de ella, Señor. Muchas gracias, Padre. Necesitamos de tu Espíritu, necesitamos de tu palabra, Señor, para que nosotros podamos desarrollar obediencia y humildad. Gracias, mi Dios. Te damos la honra, la gloria, en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice.